Ok, el tema es, somos iglesia en términos de pregunta. Y eso es algo que cada uno de nosotros se tiene que contestar y debe evaluar, porque conforme a la palabra, y me gusta saber que ustedes son estudiosos de la palabra, ese usted sabe que es mi libro favorito. Si no está dentro de la palabra, usted y yo no tenemos autoridad ni para vivirlo, ni para pensarlo, ni para decirlo, y menos para actuarlo. Una de las verdades que nos llena a nosotros de esperanza es saber que Cristo viene por el pastor Alex o por la pastora Viviana, no, él viene por la iglesia. De entrada, eso significa que cualquier persona que conoce lo que es la iglesia del Señor Jesús y tiene la oportunidad de pertenecer y decide no pertenecer, pues cuando nosotros decimos que Cristo regresa, pues entonces no estaría incluido. Eso también presupone entonces que aquellas personas que deciden buscar al Señor conforme a sus ideas y no conforme está establecido en el Nuevo Testamento, que es nuestro contexto histórico, pues entonces o necesitan crecer un poco en el conocimiento bíblico, ¿verdad? Porque nosotros no somos quienes para juzgar, pero estamos hablando de la estructura y de la identidad que nosotros tenemos. Segundo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia no es mi familia, refiriéndome a mi familia biológica, porque sí es la familia de Dios, ¿verdad? Pero no es mi familia, no es simplemente un grupo. La iglesia se constituye en el cuerpo de Cristo. Y eso tú y yo tenemos que entenderlo muy bien, porque si nosotros tenemos eso de frente, vamos a ser un poco más cuidadosos con nuestras vidas y con las vidas de los que nosotros tenemos alrededor. Y eso es lo que estamos buscando establecer un poco esta reflexión profunda en el día de hoy. La iglesia sí es la familia de Dios. ¿Qué pasa? Esto es desde el principio hasta el final. Vemos un Dios que ideó una familia, pero que él pensaba que iba a estar siendo parte de ella. Dice la Biblia que él creó un varón, una hembra, ¿verdad? Para que se multiplicaran y pudieran gobernar sobre la tierra. Eso está en Génesis 1, del 26 al 28. Así que cuando vemos que el Señor escoge a Abraham, ¿por qué Dios escogió a Abraham? Porque iba a ser un gran pastor, porque iba a ser un gran evangelista, porque iba a ser un gran gobernante. No, él escoge a Abraham porque Abraham puede ser un padre de familia. Y él sabía que Abraham iba a poder enseñarle a sus hijos y a los hijos de sus hijos, es decir, a sus nietos, a obedecer los mandatos y preceptos que él estableciera. Y una de las cosas que es bien extraordinaria de la vida de Abraham es que cuando dice la Biblia que venía Jehová, en la casa de Abraham se detenía todo, porque tan pronto llegaba Jehová, todo el mundo iba a atenderlo, iba a tener esta relación directa, ¿verdad? Iba a tener esta vivencia. Es decir, que para ellos era una prioridad. Cuando nosotros seguimos avanzando, vemos que cuando llega Jesús, Jesús viene no simplemente a salvarnos porque estábamos perdidos, sino que viene a establecer el plan correcto del Señor, que es que nosotros, todos los que fuéramos creados, tuviéramos la oportunidad de decidir ser hijos de Él. Entonces, si somos hijos, somos hermanos unos de los otros. Esa es la familia de Dios. Así que la iglesia entonces sigue lo que el Padre manda. Eso es, estamos simplemente en la introducción, ¿verdad? La iglesia entonces vemos que no es un hospital. Podemos tener personas enfermas, pero usted me sigue lo que yo estoy diciendo. Se escucha muchas veces decir, la iglesia es un hospital de pecadores. Perdóneme, si es un hospital, presupone que es una estadía temporera, que no es una estadía permanente, porque ninguno de nosotros, si tiene alguna condición y va al hospital, está yendo allí pensando que de ahora en adelante yo voy a vivir por el resto de mis días en el hospital. Señor, reprenda al enemigo. No, nosotros nos vamos con esa creencia. Lo que vamos es allí por el menor tiempo posible para salir de inmediato y pensando y creyendo en el camino que cuando lleguemos ya Dios ha hecho la obra. Nadie nos tiene que tocar, ¿verdad? Ni reconocer. Así que la iglesia no es un hospital, tampoco la iglesia es opcional. Tan pronto nosotros
somos salvos por el Señor y decidimos aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, pasamos a ser hijos de Dios. Pero así como pasamos a ser hijos de Dios y parte del cuerpo de Cristo, pasamos a ser familia de Dios. Por lo tanto, la iglesia tampoco es opcional. Es decir, yo no puedo decir, después que yo me lleve bien con Dios, no importa lo demás, porque imagínese usted, si un hijo le dice, después que yo me lleve bien contigo, papi o mami, no importa que me lleve bien con Pepito, con Juanito, que son mis hermanos. Usted lo primero que va a hacer es que va a tener una conversación seria con su hijo o con su hija al respecto, para explicarle lo importante, cómo son hermanos, cómo los hermanos están para ayudarse y para amarse, no importando si están de acuerdo o no están de acuerdo, o si tienen diferencias, o si en algún momento dado se hieren unos a otros, hay que perdonar. Todo ese tipo de cosas nosotros lo hacemos. Eso somos nosotros. ¿Cuánto más el Señor? Y es importante saber que la iglesia no es opcional, porque en un tiempo como este, muchas personas están pensando que el uno pertenecer a la familia de Dios es algo que uno puede tener una opción. Y digo que puede tener la opción porque piensa que yo puedo pensar que me voy a ir con el Señor por la eternidad, pero que no tengo que estar dentro de la familia de la fe. Y eso es bien importante tenerlo muy claro, conforme a la Biblia. Esto no es porque la pastora se lo dice, o porque el pastor se lo dice, o porque Viviana se... No. Usted va y lo va a ver conforme a la palabra. Usted va a estar de acuerdo conmigo en que para ser iglesia, una de las cosas que nosotros no nos damos muy de cuenta, yo tengo que decir, cuando nosotros recibimos al Señor, es que ese día realmente nosotros tenemos que morir. Usualmente, ¿verdad? Nosotros, yo creo que a todo el mundo le pasa, nosotros vamos con una actitud, ¿verdad? Humillados, reconociendo nuestras faltas y todo eso, y permitiendo que el Señor venga a nuestra vida, pero no nos damos cuenta que verdaderamente en ese momento Dios está esperando que, aunque sea en un momento posterior, nosotros nos percatemos que tenemos que morir a nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros no morimos a nosotros mismos, de momento decimos, ay, Dios mío, pastor, es que se me salió la vieja criatura. No, espérese. Hoy usted y yo tenemos que estar claros que esa vieja criatura, si no se ha muerto, hoy tiene que morir. Porque la iglesia de Dios es una nueva criatura y nosotros nos volvemos uno con Cristo. Para volvernos uno con Cristo, nosotros tenemos que morir a nuestras expectativas, a nuestros deseos y a la capacidad de ser ofendidos. Se acabaron los amenes y escasean los aleluyas. ¿Sí? Porque realmente una persona que está muerta no se ofende. Una persona que está muerta no tiene impulsos para hacer lo que quiera, sino que alguien que está muerto, los que vienen detrás son los que los cargan y determinan a dónde le llevan, ¿verdad? Y un poco así es que el Espíritu Santo empieza a dirigirnos. No perdemos la voluntad, ¿verdad? Porque nunca vamos a ser marionetas, pero ciertamente tenemos que entender que nosotros hemos entrado a una dimensión que es distinta, a un estilo de vida que es más espiritual, pero que se manifiesta materialmente el impacto de esa nueva vida espiritual. ¿Está bien? Vamos bien, está muy bien, eso está tremendo. Entonces, yo quiero decirle que nadie puede crecer en madurez espiritual dentro de nuestro contexto histórico, es decir, en el 2023, enajenado de la vida de la iglesia. Y ya usted ve que si somos cuerpo de Cristo, imagínese usted, una mano la dejo en la casa, los pies los dejo en el trabajo. Entonces el torso lo dejo en la iglesia porque ahí está el corazón para que me cuiden las emociones. Pues y la cabeza no sé a dónde me la pongo. Te diría, mire, lo primero es que esa persona tiene que estar muerta porque está desmembrándose, ¿verdad? Es gracioso, pero a veces nosotros no nos damos cuenta y creemos que podemos vivir así, un brazo por un lado, un oído por el otro, y que no es esencial nosotros conectarnos. Es cierto que la iglesia es un ente espiritual, pero cuando usted lo ve, si solamente es espiritual, ¿por qué la antigua iglesia o la iglesia primitiva, cuando ellos estaban sufriendo la mayor persecución, ellos idearon las catacumbas, ¿verdad? Para reunirse debajo?
Si no fuera esencial, Dios le hubiera dicho, ustedes no se tienen que reunir más, ¿o no? Claro, pero hay algo que se da espiritualmente cuando todos nosotros nos conectamos en el mismo lugar. Hay algo que es distinto que Dios, ¿verdad? Pone en efecto y que es necesario y que es parte de nuestra vida misma. Ahora bien, estamos pensando si somos iglesia. Ahora, seremos iglesia en medio de estos tiempos difíciles y vamos a la palabra, ¿verdad? Porque un poco estaba estableciendo un fundamento que está bíblico, pero como ya ustedes están en la tercera ronda de la Biblia, pues ustedes pueden establecer que lo que yo digo tiene un fundamento bíblico. Pero quiero hablar de Tesalonicense. Tesalonicense es bueno, la primera y la segunda carta son cartas que usualmente nosotros, los pastores o las personas de la fe, suelen recordar muy de cerca cuando perdemos a alguien que amamos, ¿verdad? Cuando alguien que amamos ha partido. Cuando miramos el contexto histórico sin entrar en mucho detalle, lo que estaba pasando en este momento con la persecución que estaba padeciendo la iglesia es que muchos hermanos estaban siendo asesinados en ese tiempo. Así que usted sabe que estaban siendo asesinados por hacer lo bueno. Y en medio de eso es que Pablo les está escribiendo para darles esperanza. Nosotros, gracias a Dios, no necesariamente estamos padeciendo como iglesia una persecución que conlleve asesinato, pero no es menos cierto que dentro de nuestro contexto histórico en Puerto Rico, en el 2023, estamos viendo a mucha gente morir, ¿o no? ¿Sí? Sea por accidentes automovilísticos, sea por violencia, e incluso ahora mismo, como mencionaron ahorita, ¿verdad? Hay algún familiar que está pensando en terminar con su vida y realmente tenemos ahora mismo ese tipo de problema. En medio de eso, es importante que tú y yo podamos ser iglesia, podamos mantener la esperanza y podamos, como es la visión de esta iglesia, vida de reino, ¿verdad? Cumplir con la gran comisión. Porque si nosotros no creemos esto y no lo conocemos, no lo vamos a poder vivir. Primera de Tesalonicenses 3, del 12 al 13, y voy a leer hasta el capítulo 4, versículo 8, de la versión Biblia Libre. Me gusta utilizar muchas distintas versiones porque nos explican a veces mejor los pasajes, ¿está bien? Y dice así: que el Señor aumente el amor que se tienen los unos hacia los otros y hacia los demás. Lo primero, la base. Siempre la base de la iglesia es el amor. Nunca es el castigo y nunca es el juicio. Yo creo que esto es una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que tener muy cerca. Así que Pablo dice, en medio de este tiempo difícil, yo estoy orando para que el amor entre ustedes crezca. De tal manera que, ¿qué pasa? Cuando usted se siente bien amado en su casa y usted sale afuera, alguien le sale en buen boricua, con una pachotada, y usted puede decir, bendito, es que él tiene una situación distinta, ¿verdad? Uno rápido. ¿Por qué? Porque estás bien cuidado, estás amado, estás protegido y eso te permite ver la falta del otro. Ahora, si yo no me siento amado, si no me siento protegido, si no me siento cuidado, y alguien afuera me sale con eso, lo menos que yo le voy a decir son 2 o 3 cositas que no son muy bonitas. No tienen que ser malas palabras, pero sí van a hacer su efecto de herirle, ¿verdad? Porque estoy a la defensiva. Y entonces, si el que da una da 2 veces. Y si no, pues yo, usted sabe, para que me respete, no, es que la Biblia dice esto y yo le canté las 40. No, amado. Así que lo primero, yo creo que para poder ser iglesia en tiempos difíciles es poder también orar. Señor, que yo pueda aumentar el nivel del amor que ya tú derramaste en mí, porque Romanos 5:5 nos dice que el amor del Padre, no el amor al estilo humano, el amor de la calidad de Dios, ha sido derramado en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Así que tú y yo lo tenemos. Tenemos la capacidad de amar como Jesús amó, que es con el amor de Dios. Y dice, no solamente entre nosotros como iglesia, sino hasta hacia los demás. Y mire cómo dice, hasta que sobreabunde. Eso quiere decir que algo que se derrama. Wow, ahí uno dice, ay Dios mío, yo como que me necesito suplementos de amor, ¿verdad? Uno evaluándose, uno dice, yo creo que si es que sobreabunde, yo manifiesto amor, pero creo que esta es una medida ilimitada. Y él dice, así como nosotros los amamos a ustedes y que así el Señor
¿Cómo? A través del amor pueda fortalecerlos para que puedan estar firmes. Usted estará de acuerdo conmigo que nosotros podemos ser personas muy mansas, pero si nosotros tenemos hijos o alguien de nuestra familia y alguien viene a agredirlo, por ejemplo, se la tiene que ver con nosotros porque lo vamos a defender. Y no es que vamos a defender a esta persona porque le queremos causar mal al otro. Es que el amor nos va a empujar. Mira, Viviana puso ahí el fuego, dijo, es que si llegan a hacer con mis nenes, algo va a pasar. Y eso tiene que ver con diseño, Viviana. Eso lo podemos ver en otro momento, el diseño de las mujeres, que es así, es de diseño. Entonces, ¿verdad? Hasta que se mete con nosotros. Así que le está diciendo, si yo los hago crecer en amor, ustedes se van a poder fortalecer para estar firmes en hacer lo que yo les envíe. Entonces ahí es que viene la paz de Dios cuando aun cuando te dicen a dónde está tu mamá, tu papá y todo eso y te mencionan a toda tu familia, tú puedes tener paz para manejar la situación de otra manera porque hay un amor en Dios que te hace poder estar firme y tener tus emociones sujetadas al Espíritu Santo, es decir, autocontrol. Porque mire, parecería que los puertorriqueños no van a heredar el reino. Tenemos que olvidarnos de esa ciudadanía. No, no, nosotros somos muy almáticos y hay que sujetarlo todo al Espíritu Santo. Y con pensamientos santos, mire, con ese amor nos van a fortalecer para poder estar firmes y con pensamientos santos. Y ahorita estábamos mencionando la problemática que estamos teniendo en Puerto Rico, donde hay muchas personas teniendo pensamientos, ¿verdad? Dados a autoinfligirse daño. Y eso no es solamente de gente que no conoce al Señor, también está pasando con personas que están dentro de la iglesia. Y yo no voy a establecer un elemento de juicio, pero sí quiero evaluar, ¿será que nosotros, y no estoy hablando de las personas que están experimentando estos síntomas, será que el resto del núcleo no está tan fortalecido en amor como para poder proteger a esa persona para que de inmediato pueda identificar esos pensamientos antes de que la condición avance y se deteriore? Yo me temo que nosotros tenemos que crecer en amor. Y estoy hablando de la iglesia en general. En Puerto Rico, yo entiendo que necesitamos crecer en el amor unos con los otros. Porque si no, usted se da un pasito, ¿verdad? Un paseíto por Facebook y ve las interacciones que se dan entre gente que dice que es de la fe. No importa que no estemos en la misma doctrina. Si nosotros creemos en el mismo Dios, el Dios de amor es el mismo Dios. Porque en la casa nosotros tenemos hermanos y somos todos diferentes. Y a lo mejor comemos arroz con gandules, pero a uno le gusta que tenga salsa, ¿verdad? Que tenga ketchup, el otro dice, no, pues a mí me gusta que tenga aguacate, el otro le gusta que tenga jamón, algunos que tenga tocino, y uno dice, no, yo más que gandules y ya, nada más, no quiero nada más, olvídate de los pimientos, ¿verdad? Entonces, aunque seamos distintos, creemos por el mismo amor del mismo Padre. Pensamientos santos y sin mancha ante nuestro Dios, es decir, que no tendríamos una tendencia a hacer lo que es equivocado, lo que es ajeno a lo más excelente. Y esperando así la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Es decir, que no creemos, ay, yo me voy a salvar, pero Magdalí no se va a salvar, muchacho, con esa actitud que Magdalí tiene. Olvídate. Y esa Teresita que tú me dices de ella, ay, Señor, gracias que yo no soy como Teresita. Tú sabes cómo es Teresita, Señor, y yo pues yo brego, pero ay, si no es porque tú estás, yo te digo, ¿verdad? Con esa actitud nosotros no llegaríamos. Amén. Les digo unas cuantas cosas más. Hermanos y hermanas, les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Pablo está invocando, ¿verdad? La ayuda del Señor para que se comporten de una manera que agrade a Dios. Fíjese que no es una manera que yo esté contenta conmigo. Hay demasiada humanismo, demasiada psicología metido dentro de la iglesia que dice, no, no, tú tienes que hacer eso si tú te sientes bien. Pero si no, ya te están presionando mucho. Y a Dios le gusta que uno sea feliz. Bueno, en mi Biblia yo veo que él dice que tengamos gozo, pero la felicidad, de la felicidad humana que nosotros hablamos, no necesariamente es esa misma, sino que nosotros encontramos la felicidad en la medida que agradamos a Dios, ¿verdad? Encontramos satisfacción. Así que de una manera que agrade al Señor, no está diciendo que nos comportamos simplemente como obedientes, hijos obedientes, nos está diciendo que vayamos un poquito más allá. Usted sabe, nosotros podemos tener nuestros hijos que obedecen, pero cuando ellos quieren agradarnos, es otra dimensión. No es porque nosotros los obligamos, no, no, ellos se van un poco más. Y eso es lo que nos están hablando,
que ya no sea porque tenemos miedo al castigo, que ya no sea porque estamos diciendo, ¿será que esto es bueno, esto es malo? Si es que estamos aprendiendo en el Señor, eso es muy válido, pero ya uno madura en la fe. Mire, gente que a veces tiene ya 30 años en el Señor y todavía están pensando si obedecen o si no obedecen. No, ya para ese tiempo usted debe estar agradando a Dios porque ama al Señor, que ese es su papá, lo conoce, pero eso requiere relación. Desde luego que ya lo hacen, está diciendo Pablo, pero sigan haciéndolo. Recuerde que esto es una iglesia que está viendo a sus hermanos ser asesinados continuamente, es decir, el papá, el hijo, el abuelo, la mamá, ese es el tipo, ¿verdad? Pero sigan haciéndolo cada vez más. Él está diciendo, ustedes se portaron bien, ahora esfuércese, den la milla extra porque ustedes no saben cuándo va a ser el momento en que el Señor los va a llamar a su presencia. Recuerden las instrucciones que le di en el nombre del Señor Jesús. Lo que Dios quiere es que vivan vidas santas. Óigame, de santidad casi no se quiere hablar en la iglesia. Y el problema que tenemos es que igualamos santidad a religiosidad. Y eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Santidad tiene que ver con tú y yo saber que somos hijos de Dios y que como hijos de Dios se espera que nosotros nos comportemos. Hay emociones que ya nosotros no debemos ni de visitarlas porque realmente no tienen que ver con el carácter que nos ha sido dado a través del Espíritu Santo. Amén. Por eso es que decimos que eso de la criatura viaja y me sacó al monstruo. A Dios que yo sepa, el Espíritu Santo no es feo. No creo que sea nada malo. Entonces, ¿verdad? Cuando decimos eso, así que cuando habla de santa es que nosotros sepamos que estamos apartados para Dios. Apartados para Dios es que no me toquen. No, ¿verdad? Los puertorriqueños dicen, pues métete en un nicho. No, apartados es que donde quiera que nosotros estemos, nos puedan distinguir por la manera en que nos comportamos. Yo conozco a algunas personas que durante la campaña quería que yo me pusiera agresiva y todo ese tipo de cosas, pero realmente no es mi naturaleza. Y no es mi naturaleza, no porque no lo pudiera hacer, es porque cuando yo veo las escrituras, a mí eso me está prohibido. Pues, ¿qué usted quiere? Yo no me puedo portar de una manera en un lado y de otra forma en otro. Tenemos distintas funciones, pero nuestro carácter tiene que ser, ¿verdad? Igual. Así que nosotros tenemos que alejarnos, recordar esa santidad que es saber que somos hijos, que nos comportamos conforme al carácter de Dios y que estamos disponibles, diga disponible, allí donde usted está, diga disponible, disponible para cuando el Señor quiera ocuparnos, porque hay una necesidad, nosotros poder decir, wow, voy a llegar tarde al trabajo hoy, pero esta persona necesita que yo intervenga y sabes que Dios está esperando que tú intervengas, porque claro, hay unas obras para uno y otras para otro. Yo no estoy diciendo que nosotros ahora nos olvidemos y olvídate, no, 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 no. Es que estemos en la disposición, atentos, y si Dios te dice y te mueve, tú puedas decir, esto me va a costar, pero al lado de Cristo, ¿qué caramba nosotros le podemos oponer a Él? ¿Verdad? Nada. Entonces nosotros podamos hacer que esto sea atendido conforme al Señor. Así que esas son esas tres cosas. Así que aléjense de la inmoralidad sexual en el tiempo de nosotros, que hay tanta y tanta campaña. Mira, aunque usted no quiera escuchar, usted sale y están los jóvenes y los de la tercera edad también los he visto, con sus carros ahí blindados, escuchando toda esa palabrería que es mala. Y si usted se va de tiendas y está por lo menos una hora, no le voy a decir más, una hora en el mall, usted se puede, llega el momento que cuando usted de momento escucha que alguien está cantando, usted está cantando lo que ya había escuchado, no porque usted conscientemente le guste, porque se va grabando en nuestra mente y tenemos que tener cuidado de eso. No le estoy diciendo que no vaya al mall, no hay pecado en ir al mall. Lo que digo es que estemos conscientes porque todo eso está ahí. Ahí nos dice que nos alejemos de la inmoralidad sexual. Entonces tenemos que tomar cuidado de nosotros mismos, planificar nuestras salidas y nuestras entradas. Y dice por qué, para que cada uno tenga dominio propio de una manera santa. ¿Y qué pasa? Mira, hay gente que ve novelas. Yo no sé por qué ven novelas. Yo personalmente no les recomiendo ver novelas y les voy a explicar por qué, pastores. Es que uno piensa, eso no me hace nada. En mi época, cuando yo era joven, lo menos que pasaba era que una mujer podía estar casada con un hombre noble, decente,
sincero y fiel, y de verdad se le explotó la goma. Y cuando le decían, como se pasaban viendo la novela donde todos los hombres eran infieles, de inmediato le decía, es que tú me ves la cara. Y allá salía y no sabía por qué, y el hombre trataba de explicarse, y allá los amigos, y a lo mejor pasaba hasta la vecina y le dice, sí, yo lo vi, no, no, es que tú lo quieres proteger para que nosotros nos quedemos juntos, y se hace toda esa idea, y no nos damos cuenta de que eso va cambiando nuestra manera de pensar, porque muchas veces el cerebro no distingue entre lo que es real y lo que no es real, y lo va a procesar. Así que si usted escucha a algún líder, no crea que nosotros somos exagerados. A la Biblia misma nos dice, ten cuidado con esto porque te va a alterar tu manera de pensar, y si te altera tu manera de pensar, cuando vengan las cosas no las vas a juzgar con juicio correcto. Amén. De manera que puedan tener dominio propio, santo y respetuoso, y no anden satisfaciendo los deseos de la lujuria como hacen los paganos que no tienen conocimiento de Dios. Yo nunca voy a poder olvidar una tarde en mi oficina. Estamos hablando de, yo creo que era como en el 2003, 2004. Yo sé que era cuando estaba apenas empezando esto de internet, y llega este muchacho, un muchacho joven, pero ya llevaba 20 años casado, y llega porque su esposa de 22 años, yo creo que llevaban juntos, eh, acababa de abandonarlo por alguien que había conocido en el internet, que ni siquiera sabía quién era, pero que se había ido a conocer, y lo había dejado con sus dos hijos, uno de 15 y uno yo creo que era de 13. Bueno, lo atendimos. A la hora y media de salir ese hombre, vino otro muchacho, un poco de más tiempo, y en el caso de él se estaba quedando con una de 10 y yo creo que era una de 18. Era el mismo panorama. Una mujer lo estaba abandonando porque conoció a alguien por internet, pero no era alguien con que hubiera tenido una relación ni que se hubieran visto físicamente antes. Y lo traigo porque nosotros creemos que no podemos ser engañados por lo que estamos simplemente mirando, ¿verdad? A simple, un simple estímulo, pero eso nos va cambiando, y de momento nosotros empezamos a creer que aquello que tenemos en nuestra casa, ¿verdad? Lo que es inmediato, porque no tiene apariencia de perfección, no es la voluntad de Dios, y nos empezamos a engañar. Así que nos está diciendo que nosotros tenemos que tomar cuidado de esas cosas para que no terminemos haciendo las cosas que hace la otra gente. Y uno a lo mejor dice, no, a mí no me puede pasar eso. Mire, no se exponga, porque nosotros somos gente influenciable, y se lo voy a demostrar. Si todos ustedes han ido de viaje en un avión, con toda posibilidad, si usted no le ha pasado esto, le ha pasado al del frente. Baja del avión, sigue al que está al frente, usted sigue hablando, y cuando viene a ver, el que estaba en el avión va a salir afuera porque no tenía que recoger equipaje ni nada, y usted se encontró con que usted siguió al que estaba al frente y no estaba ni siquiera mirando los rótulos. ¿Verdad que sí? Mire, a esa persona usted no la conocía, nunca le habló, no sabe cómo se ve de frente, pero automáticamente usted la siguió. ¿De que somos seres influenciables? Lo somos, mis amados. Dios, dice Pablo, continúa hablando y dice, porque Dios no nos llamó a vivir vidas impuras, sino vidas santas. Así que todo el que rechaza esta enseñanza, es decir, este llamado, esta exhortación que él está haciendo, no está rechazando lo que dice un ser humano. Es decir, a mí no me están rechazando, a la pastorada no la están rechazando, sino que están rechazando básicamente a Dios, el consejo de Dios, quien es el que da el Espíritu Santo. Si fuera suficiente que el Espíritu Santo va a hacer todo, nosotros no tendríamos que cuidarnos, no tendríamos que orar y no necesitaríamos la iglesia. Pero como realmente esto es un trabajo colectivo, pues Dios le pareció bien que nosotros podamos vivir como iglesia, y la iglesia se vuelve aún más importante en este tiempo que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Donde hay tantos cambios, tantas personas trayendo distintos tipos de noticias por un lado y por el otro, con unos medios noticiosos que sabemos que no necesariamente nos dicen todo lo que nosotros necesitamos saber. Pues necesitamos una conexión mayor con el Espíritu Santo y con la iglesia. Amén. Bueno, finalmente Efesios 4, 14 al 16 nos dice,
Ya no deberíamos ser más como niños. Si tú y yo somos iglesia, pero para eso necesitamos abrazar el modelo de Dios. Porque cuando abrazamos el modelo de Dios nos tenemos que soportar. Recuerde, Dios hizo uno de cada uno. Tan distinta soy yo de Ketsia como Ketsia de mí. Y con toda posibilidad, si Ketsia dice, ay, Dios mío, yo no puedo bregar con nada, con toda posibilidad, a mí también se me va a hacer igualmente difícil bregar con Ketsia, porque eso lo único que establece es que somos muy distintas una de la otra, porque Dios hace uno de cada uno. Pero si Ketsia y yo estamos conscientes de que somos igualmente distintas, pensamos, wow, a Ketsia se le tiene que hacer tan difícil bregar conmigo como a mí con ella. Así que ya eso automáticamente nos coloca como estamos en esto juntitas, porque Dios nos manda, entonces nos dice, ok, vamos a bregar, ¿cómo podemos bregar con esto? Y la realidad es que en el trato vamos a crecer y vamos a ser mejor. Y de momento yo digo, wow, que no es como yo, pero wow, ella tiene esto que yo necesito, yo no voy a bregar con esto, le toca a ella. Y que se dice, wow, Ada puede bregar con esto otro, espérate, si yo sé a quién yo tengo que llamar, la voy a llamar de inmediato. Y que yo voy a decir, claro que sí que te voy a servir si tú eres mi hermana, ¿qué es lo que necesitas? ¿Ves? Pero necesitamos estar conscientes. Y Dios no es loco. Si Dios nos colocó en una familia de la fe, es porque ahí vamos a tener lo que nosotros necesitamos para crecer. Amén. Claro, no vamos a hablar, ¿verdad?, de situaciones donde realmente los líderes se van y se desaparecen porque no tomaron cuidado. Eso no es lo que estoy trayendo aquí, ¿ok? Que de momento uno piense, pues no importa que no, usted sabe que esto es dentro de lo establecido en la Biblia. Ya no deberíamos ser más como niños. Los nenes, usted sabe que se enojan y si usted los corrige, alaba. Ay, Dios mío, ahora fue. Y si usted los corrige, dice, pues ya yo no te quiero. ¿Por qué? Porque los regañaste. Sabes que así tenemos muchos hermanos en la fe que se enojan y se van entonces de la familia de la fe, pero en el mundo los maltratan y no se van del trabajo, no se van del vecindario. ¿Ah? Esas son actitudes inmaduras que nosotros tenemos que cambiar. Yo puedo entender que de momento espontáneamente no queramos, ¿verdad?, manejar algo, pero tan pronto nosotros nos vamos a nuestra esquina, como yo digo, a nuestra esquina con el Señor, decimos, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga con esto? Yo les voy a decir, en la mayor parte de las veces el Señor lo que me ha dicho es ámalo o ámala. Ya cuando me dice eso, ya usted sabe, hay que ir para allá a ayudar o lo que sea. Pero llegó un momento dado que yo dije, ya yo no voy a tener ni que bregar con mis emociones. Tan pronto mis emociones se alteran, yo en vez de fijarme en la situación, rápido me enfoco en el Señor y voy y hablo con Él. Él es el que me va a poder decir, porque Él sabe. El Señor sabe cómo ajustarnos. Lo necesitamos, lo necesitamos. Y así no somos sacudidos, así podemos permanecer, tampoco confundidos por engaños humanos. Cuando usted llega a ese nivel, esto es lo que pasa. A veces viene la gente con unos cuentos, pero con unos cuentos que usted alegua antes de que le hagan el cuento, ya usted sabe que viene con un cuento. Eso es discernimiento del espíritu, no es que uno es muy inteligente y que ahora lo ve, es por el espíritu. Dice, confundidos por engaños humanos y conducidos al error por personas astutas que hacen planes engañosos, sino que hablando la verdad en amor, ¿ve? En el amor es que está la capacidad de nosotros madurar. Debemos crecer en todas las cosas en Cristo, que es nuestra cabeza. ¿Quién es nuestra cabeza? Cristo, ¿lo ve? Entonces nosotros no podemos andar por ahí porque imagínense, sin Cristo, que es la cabeza de la iglesia, cada uno haciendo lo que quiere, pues vamos a terminar perdidos, sin dirección y fuera de lo que es correcto, pues no tenemos la capacidad de analizar. Es por él que funciona todo el cuerpo. Y mire esto, y cada coyuntura lo mantiene unido, mientras que cada una de las partes cumple con su debida función y así crece todo el cuerpo edificándose en amor. Entonces, una de las cosas que estamos entendiendo hoy es que para que nosotros ser iglesia y para crecer en amor y para ser efectivos, nos necesitamos unos a otros. Porque ahí dice que nos edificamos y crece todo el cuerpo cuando está ligado, cuando tiene compromiso. Una de las cosas más hermosas que uno puede hacer cuando viene la fe es decidir este asunto de separación, como cuando uno se casa, no va a ser objeto de consideración en nuestras vidas. No porque nosotros vamos a hacer lo que nos dé la gana y como quiera vamos a estar unidos, sino porque tenemos el compromiso de dar lo mejor. ¿Nos vamos a equivocar en el camino? Claro que sí, porque no somos perfectos, estamos siendo perfeccionados, pero ya decidimos, esto lo vamos a tener que trabajar y atender.
porque irnos no es una opción. Dios nos mandó a estar unidos. Y finalmente, Primera de Tesalonicenses 4:9. No hace falta que les escriba acerca del amor que debe existir entre los miembros de la iglesia. Esto es traducción lenguaje actual. Pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Ve que lo necesitamos, el que nos enseña. Déjeme repetírselo. No hace falta que les escriba acerca del amor que debe existir entre los miembros de la iglesia, pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Por la palabra, ¿verdad? Así que si usted de los que dice, yo no conozco ninguna manera de expresarse de ninguno de ustedes, pero si usted de los que dice, pues yo no soy un billetito de 100 para caerle bien a todo el mundo, puede seguirlo diciendo. La Biblia no dice que le caiga bien, dice que ames a todos. Alaba. Así que, dicho esto, ahora la pregunta obligada es, ¿somos iglesia?